Usan el 40% de la energía mundial, emiten el 50% de los gases de efecto invernadero, pero los responsables no son los coches que conducimos, son los edificios donde trabajamos o vivimos. Edificios diseñados con un desprecio absoluto por la naturaleza. Adoptar alternativas sostenibles no es solo cuestión de progreso, sino de supervivencia. El desafío verde, el esfuerzo de ser medioambientalmente conscientes. Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Qué significa estar comprometido con el medio ambiente? ¿Reciclar periódicos, botellas y latas? Por supuesto. Pero ¿qué hay de los materiales de construcción diseñados para un único propósito? ¿Qué ocurre cuando terminan las obras? El material sobrante ocupa el 25% de nuestros vertederos. ¿No hay un mejor modo de adaptar y volver a usar las maravillas de la ingeniería? Quizá lo que tengamos que desechar es nuestro actual modo de pensar. El Big Dig fue una idea de los años 80. La arteria central elevada, construida en los años 50 y que se abre camino hasta el centro de Boston, se estaba quedando anticuada, se desmoronaba y estaba congestionada por el tráfico. Había que hacer algo. Se podía reconstruir o soterrarla. Esa fue la solución. Hacerla subterránea, demoler la arteria elevada, crear parques y abrir nuevos espacios públicos. No consistió solo en hacer un túnel. Hubo que construirlo a través de la zona más densamente poblada de Boston, la más valiosa de la ciudad a través de pasillos inconcebibles, y hacerlo al mismo tiempo usando los elementos estructurales del nuevo túnel para sujetar las antiguas autopistas elevadas mientras se seguían usando. Fue un trabajo complicado. 20 años después ha pasado de un valor de casi 3.500 millones de euros a los actuales 16.500 millones. Fue un proyecto muy caro. Causó muchos problemas. Se tardó mucho en hacer y costó más de lo que se dijo. El Big Dig se empezó con entusiasmo, pero en los últimos años el interés ha ido decayendo. Ya está en la fase final y se puede ver su legado. Está mejorando el transporte en la ciudad de una manera espectacular, al menos desde mi punto de vista. Cuando se abran los parques y se terminen los espacios verdes, a todo el mundo le gustará más. Cuando se termine el pasillo verde quedará mucho más bonito. Boston va a ser un lugar ejemplar, con mucho espacio público y parques. ¿Pero han merecido la pena los 16.500 millones de euros? Pero nadie menciona los escombros de edificios, puentes y autopistas demolidos. La arteria central desmantelada supuso 20.000 toneladas de cemento y más de 38.000 de acero. ¿Quién puede encontrar esto ejemplar? Llevo 11 años en este proyecto y mi trabajo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Empecé como director de una de las primeras secciones del túnel. Pero en los últimos 8 o 9 años he sido vicepresidente de una de las grandes empresas constructoras. Cuando un proyecto está financiado por el Estado, tiene que cumplir unos requisitos. Obviamente, si va a ser un puente y va a ser utilizado por miles de personas a diario, tendrá que ser el mejor. El control de los materiales en su fase de fabricación es tal que se garantiza el mejor que se puede comprar. Y esa es una razón de peso para volverlos a utilizar, porque son buenos y están construidos para durar mucho tiempo.
Estos paneles están especialmente fabricados para usarlos en estructuras temporales. Cuando se quiere construir un puente, se incorporan las vigas de acero entre estos paneles. Y así, se pueden ensamblar rápidamente cuando levantamos una estructura como las usadas en la arteria central. Nos sugirieron que quitáramos los últimos 40 o 50 paneles. Yo pregunté si podíamos quedarnos con ellos en vez de cobrar por deshacerlos. El Estado accedió. En una reunión me preguntaron qué iba a hacer con esos paneles. Yo les dije que iba a construir una casa con ellos, y todos se echaron a reír. Pero lo decía en serio, y aquel día empezó a tomar forma el diseño de la casa. Sabía que necesitaba a alguien para ayudarme a hacerla, especialmente el exterior y el diseño. No estaba buscando al arquitecto cuando lo encontré. Busqué un terreno. Había elegido una ciudad y paseando por las calles vi que se vendía una parcela. Iba por el Cambridgeport y al dar la vuelta a una esquina apareció una preciosa casa minimalista. No es algo que se vea con frecuencia en Cambridge. Me quedé con el nombre del cartel y cuando llegué a casa le mandé un correo electrónico. El título era Depósito de escombros para hábitat por la humanidad. Cuando lo leyó pensó que era una broma. No sabía si contestarme o no, pero al final lo hizo, y yo le invité a mi oficina. Fuimos dando un paseo hacia los escombros. Nos invitó a ver los trastos, como él los llama. Nos dijo que era coleccionista profesional de escombros. Había bloques de acero y cemento, sin forma alguna. Todo estaba desmantelado. Fue divertido ver todo aquello. Está muy versado en la técnica. Sabe si una viga puede abarcar o no una distancia, si un bloque puede o no soportar un peso determinado. Fue interesante ver el material como algo útil en potencia y no como un simple escombro. Le preguntamos a Paul si podía cambiar de sitio algunas cosas para ir equilibrando los pesos. Barajamos muchas ideas. Los paneles de cemento de 2 toneladas y las enormes vigas de acero, en su día consideradas escombro, se convirtieron de repente en algo bello, o eso pensaron. Los únicos emocionados éramos Paul y nosotros. Se lo enseñábamos a todo el mundo, porque estábamos ilusionados, pero la reacción general era de escepticismo. Cuando tuve que tratar con las instituciones financieras para que me dieran un crédito, me sorprendió mucho que solo me quisieran dar la mitad de lo que al final recibí, porque dudaban de la comerciabilidad de este tipo de casa. Para empezar, les preocupaba su aspecto, pero cuando mencioné que la iba a construir con materiales reciclados, su interés descendió al mínimo. Los agentes inmobiliarios dicen que nunca se debe ser el primero en nada, sobre todo a la hora de renovar o comenzar una nueva idea. Pero los arquitectos que innovan siempre son los primeros. Son los que proponen las cosas, los que primero las adaptan y los que sufren las adversidades. Pero son tenaces. Tienen un objetivo. Redoblé mis esfuerzos para encontrar una localización. Tuvimos suerte porque nos tropezamos con la parcela donde está situada ahora. No solo era ideal, sino que además no iba en contra de la estética local. Además había una cláusula que decía que esa parcela de terreno tenía que albergar una casa contemporánea. Fue una buena noticia y enseguida nos pusimos manos a la obra. Six Moon Hill es un barrio creado en 1947 en base a ideales modernistas. Pero esos ideales invitan a la innovación o a la excentricidad.
Es un pequeño grupo de gente que estudió con Walter Gropius. Llegaron al barrio, compraron el terreno y pensaron en hacer un barrio entero, no solo una casa. Iba a ser un modelo de forma de vida. Enlaza con las raíces de la cultura norteamericana relacionadas con la utopía. Tuve una reunión personal con el entonces presidente de la comunidad de Moon Hill, Dick Morehouse, un hombre maravilloso. Me dejó entrar en su casa, vio los planos y como arquitecto profesional que había diseñado su propia casa en Moon Hill, me dijo que era preciosa, que le encantaba, pero que no creía que pudiera construirla en 1.000.000 de años. Tomamos aquello como un no. Volvimos a la mesa de dibujo e intentamos imaginar lo que querrían. Pensamos en cuáles serían los elementos de la Bauhaus que querrían que imitáramos. Querían que siguiéramos la estética de los años 40 y 50, que expusiéramos unas columnas de metal de 15 centímetros, pero no teníamos nada de eso en nuestro edificio. Decidimos no rendirnos. Lo modificaríamos. John, Ginny y yo nos dimos un paseo por el barrio y reunimos características estéticas clave de otras casas para poder hacer un diseño que fuera aceptado. Estructuralmente llegamos al límite. Nos dejaron libertad para que el muro exterior no tuviera que soportar carga ninguna, porque el peso es la pieza clave de las columnas. Tuvimos mucha libertad en la fachada y en la forma de hacer las ventanas. John, Ginny, Cristina y yo teníamos claro que queríamos disponer de toda la superficie posible. Queríamos utilizar las características de los materiales que permiten hacer espacios más grandes. Queríamos que diera la sensación de amplitud. La casa está en un entorno natural. Hay muchos árboles a los lados y tiene unos alrededores muy bonitos. Quisimos acercar la naturaleza al interior, por lo que instalamos grandes ventanales.